Gracias. Recuerden, pueden tener sus cámaras activas. Vamos a comenzar con el curso del día de hoy, que es la continuación de, pues, de la primera parte de este curso para ministros extraordinarios. Comenzamos con nuestra respectiva oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Señor, dame un corazón generoso y amante como el tuyo. Enséñame a bajarme de mi orgullo para estar siempre disponible como tú, para hacer la voluntad del Padre y servir a mis hermanos a ejemplo tuyo. Dame un espíritu de renuncia para servir no solo en lo que me agrada y gusta, sino en todo aquello que tu palabra me vaya pidiendo para hacer tu voluntad. Hazme servidor en todos y especialmente atendiendo primeramente a mis hermanos enfermos, disponible para colaborar en mi comunidad hasta en lo más insignificante e imitarte a ti, que fuiste servidor y siempre disponible para todos. En fin, Señor, enséñame a ser discípulo tuyo, para que tome conciencia de que he sido llamado para servir y no ser servido. Amén. Escuchemos la lectura del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: ¿Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero el que me entrega está sentado conmigo en esta mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según lo dispuesto por Dios, pero ay de aquel que lo entrega. Entonces ellos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos era el que iba a hacer aquello? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos queridos hermanos nuevamente a esta segunda parte del curso para ministros extraordinarios, donde tratamos el tema sobre la Sagrada Liturgia. Ya en la primera sesión tratábamos un tema muy importante sobre la Sagrada Liturgia, cómo el ministro tiene que estar relacionado no solo en conocimiento, en experiencia, en actitud, con las cosas litúrgicas, con el templo, los ornamentos litúrgicos, los objetos litúrgicos. Hablábamos una parte sobre cómo se utiliza el misal romano y sobre su estructura. Hoy nos enfocaremos, hermanos, al tema específico de la proclamación y la predicación de la palabra de Dios. Prácticamente estas 2 horas voy a estar dedicando este tiempo para hablar de ello, ya que quiero que entiendan al principio de este curso cuál es la relación que existe entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, porque muchas veces prestamos mucha atención a la liturgia eucarística, es decir, a la misma Eucaristía que es Cristo mismo, la Eucaristía que se nos entrega en el sacramento, pero no comprendemos, ¿sí?, el sentido de la palabra, que también es muy importante de nuestra celebración litúrgica. Y pocas veces se le dan estos atributos, estos respetos, este valor a la palabra sagrada. Hoy vamos a estudiar lo que es la proclamación y la predicación de la palabra de Dios dentro de nuestro servicio de ministros extraordinarios. Ya les compartí a través de la plataforma de YouTube y en el grupo de WhatsApp en el que están inscritos todo lo que es la información de la primera sesión. Para aquellos que tengan dudas pueden acudir a esas 2 clases, que cada una es de 1 hora, donde hablamos primero sobre la liturgia y como número 2 hablamos
por qué Jesús es el Cordero de Dios, por qué en la liturgia se conoce a Jesús como el Cordero de Dios, el sacrificio, por qué un sacrificio y todo lo correspondiente a lo que celebramos pues en la Eucaristía. Hoy pues nos adentramos en esta clase para hablar sobre la proclamación, ¿sí? En este sentido de el darle estos atributos, este valor a la proclamación y predicación de la palabra de Dios. Solamente quisiera que me avisaran si ya pueden ver en pantalla las diapositivas, si se llega a ver. ¿Sí? Sí, Ok. bien. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente también bienvenidos. No sé cuántas personas se inscriben, pero todavía durante esta semana estuve inscribiendo a otras personas que no habían visto el curso. Y una disculpa, a veces pues esta parte de la publicidad pues no llega a las personas que tienen que llegar. Se enteraron tarde del curso, pero sepan que estoy muy entregado a este servicio de compartirles de verdad toda la información, y si llegan a tener alguna duda, pregunta, vamos a dejarlo al final para retomar algunos puntos de la primera sesión. Pero no me detengo, vamos a continuar y bienvenidos a los que se inscribieron apenas. Esta es la segunda parte de este curso de formación para ministros y la liturgia. Bueno, ¿por qué hablar de proclamación y predicación en el sentido del servicio del ministro extraordinario? ¿Qué tiene que ver el ministro extraordinario? Bueno, el ministro extraordinario no solamente va a prestar los servicios de visitar al enfermo, de llevar la comunión a los más necesitados. Como bien sabemos, el ministro extraordinario presta un servicio dentro y fuera de la misa, ¿sí? Tanto puede ser servidor dentro de la misa el domingo y entre semana también, o fuera de ella, cuando visitamos a los enfermos o cuando nos piden realizar una liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote para un difunto, para una familia especial o para un enfermo. También cuando nos piden a los ministros extraordinarios dar un tema sobre la predicación o sobre el amor de Dios en algún retiro. Cuando nosotros vamos a dar ese retiro, pues tenemos que estar preparados, leer correctamente la palabra de Dios, predicar, cómo tengo que predicar, cómo lo tengo que hacer. Pues es por ello que el ministro tiene que estar también relacionado con la palabra, no solo con la Eucaristía. Aunque de manera directa, viéndolo de esta manera, el ministro extraordinario, su función o su servicio está totalmente dedicado al cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a estar en contacto con el cuerpo de Cristo para llevarlo a los enfermos y a los más necesitados, pero no solamente debemos empaparnos del cuerpo de Cristo, sino también debemos tener un conocimiento de la palabra del Señor. Y es por ello la necesidad de hablar, ¿sí? De el por qué proclamar correctamente y predicar la palabra de Dios. Entonces, pues comenzamos viendo por qué la iglesia le da este atributo a la palabra de Dios. Dice, la iglesia ha venerado siempre las sagradas escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, ¿sí? No estamos hablando de dos cosas distintas, sino de una sola. Cuando nosotros nos referimos al cuerpo de Cristo, porque nosotros decimos el cuerpo de Cristo en la misa, recuerdan ustedes como ministros dicen el cuerpo de Cristo y las personas dicen amén. El ministro extraordinario, cuando dice el cuerpo de Cristo y lo da a nuestros hermanos, se refiere a que es un ministro de dar el cuerpo de Cristo, pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo no solamente nos referimos al cuerpo físico, sino el cuerpo del Señor también incluye o va de la mano con su palabra. Entonces, el ministro también tiene que compartir la palabra y predicarla, ¿sí? Ministro extraordinario no solamente se trata de dar la comunión y ya, se trata de también dar la palabra. ¿Cómo voy a dar a Cristo? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a predicar? ¿Cómo le voy a dar a entender a las demás personas quién es Cristo el Señor? ¿Sí? Y dice acá el texto, no dejando de tomar de la mesa, ¿sí? Y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo, ¿sí? No solamente se trata de la mesa, nosotros participamos de la mesa de la Eucaristía, del pan, pero se trata también de entender que cuando participamos del cuerpo del Señor, también participamos de su palabra divina. Y la primera pregunta
para comenzar a reflexionar en este curso es ¿cómo estoy comunicando la palabra del Señor? ¿Realmente estoy dejando guiarme por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje? Dentro de la predicación de la palabra de Dios hay que hacernos algunas preguntas, hermanos. Una de las más importantes es ¿cómo estoy comunicando el mensaje? Porque a ustedes les ha tocado mucho que cuando vamos a hacer una hora santa, cuando hacemos una liturgia de la palabra, muchas veces en lugar de predicar, nos enfocamos a regañar, ¿no? Y regañamos y regañamos y regañamos y no felicitamos, no los invitamos a cambiar o no los invitamos a que hagan las cosas bien. Simplemente solamente nos enfocamos en los ejemplos malos. La pregunta es cómo estoy comunicando esta palabra, ¿sí? Otro punto muy importante dentro de cómo estoy comunicando el cuerpo del Señor, cómo estoy comunicando a Jesús, es la parte de qué estoy diciendo al momento de hablar de Dios. Porque algunas personas, sobre todo sucede esto en la hora santa, cuando se nos da el momento de reflexionar en base a la palabra, llegamos a decir, ¿sí? Denme un momento. Listo. Bueno. Llegamos a contar dentro de la hora santa historias o anécdotas que nos desvían totalmente del mensaje que queremos transmitir. No sé si les ha pasado, espero que no sea el caso de ustedes, pero hay algunos ministros que cuando empiezan a predicar la palabra de Dios, empiezan a decir anécdotas fuera de lugar, ¿sí? Historias, cuentos, anécdotas, y se basan tanto en la vida de otras personas, platicando, y es que fíjense que pasó tal cosa, o que vimos en las noticias, o que pasó esto, o ahorita que está en tendencia tal noticia, y estamos hablando tanto de los ejemplos del mundo, y pasamos desapercibido el mensaje concreto de Jesús, ¿sí? Muchas veces esto pasa cuando no hemos estudiado las Sagradas Escrituras, porque todo texto bíblico tiene una explicación teológica, y ya lo veremos ahorita más adelante, ¿sí? Entonces, es muy importante que esto lo podamos ver de esta manera, cómo estamos comunicando correctamente el mensaje de Cristo, ¿sí? Bueno, en adelante nos dice, para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, ¿sí? Sobre todo en la acción litúrgica. Esto ya lo veíamos en la clase anterior, como Cristo va a estar presente en cada acto litúrgico. Entre mejor se viva este acto litúrgico, por ejemplo, uno de los instrumentos litúrgicos por excelencia para la música de la liturgia era el órgano. Hoy en día ya se toca con guitarra, incluso algunos otros instrumentos que no son propios de la liturgia, pero existía el órgano, en algunos templos todavía existe, que se toca con el órgano. ¿Por qué? Porque el órgano tiene una sensación, el mismo instrumento que nos hace vibrar. No sé si ustedes han ido a una misa con órgano, pero la misa con órgano incluso tiene los pedales que hacen que suene el bajo de cada tono y se simbra, se siente la vibración de las notas. Y es bien bonita una misa con órgano. Escuchen una misa con órgano y es muy bonito, es muy emotiva, ¿sí? Y precisamente toda la liturgia está pensada en el actuar de nuestra fe hacia Cristo. Y por eso la iglesia ha tenido presente cada acto litúrgico, como lo veíamos en la sesión pasada, cómo está ahí presente ahora el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, en este caso del sacerdote, que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el mismo
que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Es decir, para poder llegar, ¿sí?, al encuentro de Cristo en la Eucaristía, debemos de haber tenido una buena comunicación de la palabra de Dios. Es decir, si la palabra de Dios se me comunica de la manera correcta, si la palabra de Dios penetra en mi espíritu, en mi ser, entonces se va a hacer vida para poder acercarme al sacramento de la Eucaristía. Si de lo contrario, la palabra de Dios no llega a mi corazón, no siento la presencia de Jesús, pues mucho menos voy a querer acercarme a la Eucaristía. Voy a poner ejemplo concreto. En la hora santa, ministros que llegan con sus hojitas a leer toda la reflexión de la hora santa, ¿sí? ¿Qué pasa con los ministros? Pues el ministro llega: bienvenidos hermanos, buenas tardes, vamos a iniciar con nuestra reflexión de hoy. Dios tomó entonces y queremos que hoy esté presente entre nosotros Cristo al realizar los gestos de cada uno de nosotros, y etcétera, etcétera. Y leemos, las personas se duermen. No estamos comunicando el mensaje. No estamos llevándolos a la Eucaristía. El sentido de una hora santa, de una adoración, es que podamos llevar a los hermanos al encuentro eucarístico. Y para que se encuentren con Jesús, debemos comunicar la palabra de Dios. Entonces, hay que prepararnos. Hay que prepararnos para comunicar la palabra de Dios. ¿Cómo la voy a comunicar? Primero, leyéndola. Leyendo a Jesús. La primera tarea que vamos a tener en este curso sobre la predicación es: tenemos que leer los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No sé si ya has leído toda la Biblia, no sé si tienes contexto de todo, pero lo que sí te pido, querido hermano ministro, es que leas los 4 evangelistas. No te lo vas a aprender de memoria, pero al leerlos vas a empaparte de la vida de Jesús y te vas a dar cuenta la diferencia que hay entre un evangelista y otro. Al narrar el mismo hecho, por ejemplo, la multiplicación de los panes, de los 5 panes y los 2 pescados, la multiplicación de los panes la vas a ver narrada de diferente manera en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De diferente manera. Porque tienen diferente intención teológica en su explicación, lo que quieren dar a entender. Sin embargo, será importante que cuando nosotros expongamos el Santísimo en una liturgia de la palabra o en un retiro que simplemente nos pidan dar un tema y vamos a predicar la palabra de Dios, que podamos tener un contexto amplio de lo que es la vida de Jesús, de tal manera que cuando hablemos del Señor, realmente de nuestro corazón salga esa palabra de testimonio de que estoy leyendo a Jesús. Un ejemplo concreto es cuando nosotros vamos a una fiesta y vamos con nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros compadres y lo que ustedes quieran. Imagínense a esa persona tan querida con la que siempre echan chisme o plática, ¿no? Y cuando llegamos, nos abrimos a platicar de lo que hay en nuestro corazón. No sé, pero a mí siempre me ha tocado el tío adinerado, que siempre llega en las fiestas y te platica de sus proyectos. Es que últimamente he viajado a tal lugar, he tenido dinero, he hecho esto, ya cambié de carro y ahora mi hijo va a entrar a la mejor universidad, y te platica de lo que hay en su corazón. Vas con otra tía y te empieza a platicar: no, fíjate que ahorita estoy viendo los papeles de un terreno porque pues ya la abuelita ya está en las últimas y ya estamos viendo los papeles, y etcétera, y etcétera. Te va a hablar de la ambición que hay en su corazón. Vas con otra persona, un primo, un tío o un joven de tu familia, y te va a decir: pues ahorita ya estoy haciendo un proceso para entrar a la universidad o para entrar al bachiller, y mira, fíjate que mi experiencia ha sido así. Las personas en las fiestas, en las reuniones, siempre van a hablarte
de lo que hay en su corazón. Ahora es importante, tomando en cuenta esta razón de ser del ser humano, debemos entender que nosotros, al prestar este servicio de ministros extraordinarios, en cualquier lugar donde nos paremos, porque va a haber diferentes momentos para predicar, en la liturgia, en la hora santa, en la visita a un enfermo, o incluso en un retiro donde tengamos que dar un tema, nuestro corazón va a hablar de lo que hay dentro de él. Y si en nuestro corazón hay chismes, hay habladurías, simplemente no hay atención en la palabra de Dios, pues vamos a hablar de otras cosas menos de la palabra de Dios. Vamos a poner ejemplos mundanos, banales. En cambio, si yo leo la palabra de Dios, si yo me empapo un poquito más del libro de los santos, cuando lleguemos a la predicación, vamos a conocer un poquito más de lo que es la vida en Dios y en la vida de los santos. De tal manera que cuando prediquemos, nuestro testimonio va a ser hablar de lo que conocemos. A mí, por ejemplo, una de las predicaciones que me encanta muchísimo, búsquenlo en YouTube, se llama La Voz de Jesús. El canal de YouTube se llama La Voz de Jesús. Eso sí, anótenlo si tienen su libretita, su celular. Anoten ese canal, La Voz de Jesús. Es un canal católico. Lo dirige Monseñor Roberto Sipols. Es de Venezuela, si no mal recuerdo. Me encanta este hombre. Es un pan de Dios. Desde que te habla, desde que comparte su hablar, te transmite la paz que hay en su corazón. Ese es el objetivo de la predicación. Sé que todos tenemos la diferente forma de hablar y de transmitir el mensaje de Cristo, pero debemos de llenarnos del Señor para poderlo compartir. Monseñor Roberto Sipols hace los retiros y predicaciones para matrimonios, sobre todo para matrimonios, y de verdad, vieran la cantidad de gente que asiste a los retiros con Monseñor Roberto Sipols por los mensajes de predicación que da, de verdad, son muy interesantes. Cuando él pone un ejemplo bíblico, no solo te explica desde la palabra, sino te pone ejemplos de la vida de santos. Fácil. Alrededor de su predicación de unos 10 o 20 minutos, te habla de más de 3 santos. Y es que Santa Teresita de Asís, o sea, te pone de San Francisco, te pone de Santo Tomás, te pone varios ejemplos de santos que cuando tú lo estás escuchando, te das cuenta de que está lleno de Dios, lleno de la vida de los santos. No te pone ejemplos banales, no te pone ejemplos mundanos. Entonces, para poder predicar, para poder llevar a las personas a Jesús, necesitamos nosotros primero llenarnos de Él, llenarnos de la vida de los santos, llenarnos de estos testimonios, para que cuando compartamos, nuestro compartir vaya en torno a nuestro testimonio y experiencia. Así tiene que ser. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es decir, la palabra está presente con su fuerza en los sacramentos, que cuando alguien bautiza, es la palabra de Dios quien actúa. Pues cuando la iglesia lee la Sagrada Escritura, es Dios quien está hablando, no nosotros, es Dios. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos. Cuando nosotros queremos la participación activa en la liturgia de los fieles, es porque cuando participamos, es Dios quien está en nosotros. Por eso los cantos, por eso va de la mano la predicación y proclamación con la liturgia. Porque recuerdan la regla de oro de la liturgia. ¿Cuál era la regla de oro de la liturgia? El que es un acto comunitario. Va a haber normas donde tenemos que estar de pie, sentados, hincados, de rodillas. Y al final ustedes me preguntaban en la comunión, Daniel, ¿cuál es la mejor forma de recibir la comunión? Pues como la reciban los demás.
si todos están recibiendo la comunión de pie, aunque el acto por excelencia tendría que ser recibir la comunión de rodillas, ¿sí? Después de mucho tiempo se prefirió que las personas recibieran la comunión de pie. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo, de práctica, ¿sí? Imagínense que participen en una misa 200 personas que van a pasar a comulgar, ¿sí? Y que todos se pasen a arrodillar. En lo que se arrodillan y se ponen de pie y la otra persona llega y se arrodilla, perdemos ahí unos cuantos segundos, que si lo multiplicas por más de 20, 30 personas, pues ya estamos hablando de algunos minutos considerables que se podría uno ahorrar para no también distraer a la gente, ¿no? Esto también pasa que, pues, si nos tardamos en la distribución de la comunión, habrá personas que ya están sentadas, ya pasan a comulgar y se van a distraer. Entonces, por cuestión de práctica, se prefiere que todos de pie. Y unos preguntaban, ¿pero si hay un reclinatorio, ¿puedo recibir la comunión de rodillas? Pues sí, pero la idea es que vayas conforme a todos, ¿no? Por eso la regla de oro en la liturgia es participar en la comunidad. Incluso un sacerdote no puede celebrar la misa, aunque sea sacerdote, para sí solo. Decir, hoy estoy en mi cuarto, tengo acá mi altarcito, mi sagrario, y yo voy a celebrar la Eucaristía. Porque me siento mal, necesito encontrarme con Dios y yo la celebro para mí. No puede. Se necesitan más de 2 personas en la participación de la Eucaristía. Porque la participación eucarística no es una participación personal y única, solo para mí. Es parte de una comunidad. Por eso, cuando participamos en los cantos, todos debemos cantar. Y sé que hay muchos cantos muy bonitos, litúrgicos y muy buenos, pero la idea es que procuremos cantar cantos donde toda la comunidad participe. Qué bonito se siente cuando llegas a una misa donde todos cantan. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y se oye bien fuerte, bien bonito. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¿Sí? Y qué bonito que se escuche todos bonitos cantando con entusiasmo para vivir ese encuentro con el Señor. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando el coro pone cantos desconocidos? De momento, pues toda la gente se queda callada, ¿no? Y nada más el coro canta. Se oye ahí como que un poquito triste la misa porque no todos participan. Entonces, dentro de esta regla de la liturgia, se busca que todos participen. ¿Por qué? Porque al participar, nosotros nos unimos a Dios y es Dios quien se hace presente en los cantos, en los salmos, en la palabra de Dios. Por eso en el Salmo, cuando el salmista dice, qué buenas son tus obras, Señor Todopoderoso. Todos cantamos y cuando todos cantamos, todos participamos de ese salmo que nos va a santificar. Recuerden que, ¿cuál es la intención de la liturgia? Santificar al hombre. Y cuando nosotros cantamos, entonces participamos ya de esa santidad que el Señor quiere darnos a nosotros. Y por eso tenemos que participar, de tal manera que el acto litúrgico se vuelve una participación activa y nosotros tenemos que ser en la liturgia este encuentro con el Señor que se vive en cada canto, en su palabra y en cada rito litúrgico que se vive en la Eucaristía. Y tomando en cuenta lo que él mismo nos prometió, que dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso es importante que no nos olvidemos de la regla de oro en la liturgia, que es un acto comunitario sobre todo, y que muchas veces, juzgamos cómo tiene que ser bueno, malo, blanco, negro, verde, rojo, y a veces nos preocupamos tanto por una liturgia bien realizada que por el sentido último de la liturgia. O sea, ¿por qué el mantel tiene que ser blanco? Bueno, ok. Y si lo pongo morado, ¿habrá algún problema? Bueno, si no hay problema, si no afecta al sentido último de la liturgia, no pasa nada. ¿Sí? Pero acá al respecto quisiera yo poner el ejemplo de lo que pasó justo el día lunes, no,
si el día lunes o el día martes, que fue el día que tuvimos el curso de la primera sesión, me llegó una noticia de un sacerdote italiano, no sé si supieron, que se quitó la vida. Me hizo mucha resonancia en mi corazón y en mi mente, sobre todo por el curso que ahorita estamos tomando, porque algunos de ustedes, y están en su parte de que nos ponemos en un plan de llegar a vivir lo correcto, ¿sí? Lo que es bueno, lo que tiene que ser. Y para eso nos estamos formando. La liturgia dice que el acto es así, así, así y así. Y lo vamos a hacer. Pero muchas veces vivimos tan preocupados por el modo correcto de obrar, de hacer las cosas, que perdemos de vista el sentido de la persona que está participando ahí. Yo les puse el ejemplo justo la sesión pasada, o fue en el curso anterior, que les dije, a ver, ¿qué pasaría? Sí, fue la bueno, en la clase pasada, que les dije, a ver, ¿qué pasaría si el acto litúrgico después de la comunión, ¿qué marca? Lo que ordena el sacerdote. Si el sacerdote me dice, todos los demás nos vamos a formar los que van a pasar a comulgar, 2 filas al centro, una fila en cada pasillo, los demás nos sentamos y cantamos. Lo correcto es pasar a comulgar, llegas a tu lugar, te sientas y cantas, ¿verdad? Eso es lo correcto. Pero yo les decía, ¿qué pasa si una señora llega a la misa acabando de vivir una infidelidad por parte de su marido? ¿No? Llega desconsolada, triste, con coraje, o sea, un montón de emociones y sentimientos en su corazón, en su mente, todo un mundo que se le viene abajo encima porque su familia es su mundo, es su vida, es su amor. Y en ese momento está perdiendo todo, está debatiendo una decisión entre separarse o no separarse, ¿sí? Entre continuar y perdonar o simplemente dejar ir a la persona y a pesar de perdonar, pero tomar una decisión. Estos sentimientos y emociones con los que llega una persona, o sea, quiero que la pongamos en el escenario, no estoy compartiendo un caso real de nadie, simplemente estoy poniendo un ejemplo, esto se puede dar en muchos lugares y que sabemos, incluso a nosotros, ¿no? Imaginemos, llega esta persona, esta mujer desconsolada, pasa a comulgar y después de comulgar quiere tomar la postura de rodillas y ponerse a llorar con el Señor. ¿Ustedes creen que sea correcto o que sea malo? Pues es bueno al final de cuentas, porque el sentido de la Eucaristía es consumir a Cristo para hablar con Él, para que nos dé fuerza, para que esté ahí con nosotros, porque creemos en su poder, de su palabra y de su cuerpo. Y por eso, cuando el sacerdote eleva, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y cuando decimos en mi casa, estamos hablando de nuestro cuerpo. Porque cuántas cosas malas hacemos con nuestro cuerpo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y cuando digo sanarme, no solo estoy diciendo de mi espíritu, sino también creo que el Señor es capaz de sanar mis problemas físicos, sentimentales, emocionales que tengo en mi familia, en mi trabajo, en mi vida personal. Cuando vivimos este proceso, hermanos, en verdad hay actos que no se pueden juzgar buenos o malos. Simplemente tienen que estar ahí. Las personas pueden adoptar la postura que sea más propia para el momento que estén viviendo. Si quieren ponerse de rodillas, pónganse de rodillas después de comulgar. Si quieren estar sentados, adelante. Pero una postura no nos tiene que llevar al juicio definitivo de una liturgia bien celebrada o mal celebrada. No va a depender. La liturgia somos tú y yo, somos todos nosotros. Y no debemos de hacer prejuicios sin conocer la situación de cada persona que participa en ese acto comunitario.
al final es bueno conocer lo que es correcto, pero en la vida real no siempre será así. Ya lo sabemos, hermanos. Ustedes, la mayoría de ustedes son padres y madres de familia. Tienen pareja, su esposo, su esposa, su familia. Ustedes viven en un ambiente familiar. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno sería tener a los hijos perfectos. Al esposo o a la esposa perfecta. Pero ya cuando vamos al día a día, no es así, ¿verdad? No es así. Porque también por las mañanas se levanta despeinado, despeinada. No huele tan bien que digamos como cuando se arregla para una fiesta. Pero ahí estamos. Y eso es entender y comprender el sentido de las cosas. Cuando nosotros hablamos de la celebración litúrgica y de la palabra de Dios donde nosotros participamos, no solo se trata, hermanos, de hacer estos prejuicios. Es bueno conocer lo que está correcto, sin embargo, no muchas veces se va a llegar a vivir lo correcto. ¿Por qué? Porque muchas situaciones y circunstancias van a diferir en esta celebración. Lo importante es que entendamos lo que Jesús nos dice. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. No quiere decir que si porque cometo un acto mal, al revés, o hice malas cosas, ya el Señor ya no está presente. No, al contrario, está presente. Y tomando también en cuenta esta frase, el Señor permanece presente a pesar de nuestros pecados. Se los ponía yo en el ejemplo de hace 2 cursos, y esto sí no lo escucharon ustedes, pero se los comparto. Les ponía yo el ejemplo cuando un sacerdote celebra la misa, ¿sí? Después de haber cometido un pecado mortal. Un ejemplo, cometió el pecado, voy a ponerlo así, de emborracharse. Un sacerdote que llega borracho, alcoholizado, a celebrar misa. Está muy mal. Claro, evidentemente, no está en las facultades para celebrar la misa. ¿Sí? También es un humano y demás, no nos vamos a meter en esos cuestionamientos. Simplemente vamos a analizar el que un sacerdote celebre la misa en pecado mortal o que acabó de meterse con una persona, ¿sí? del sexo opuesto y a lo mejor tiene un romance por ahí, ¿sale? Tomando en cuenta el pecado mortal del sacerdote, que nadie lo sabe, no lo hacemos público, simplemente tomando en cuenta este sentido, y que el sacerdote llega a celebrar misa después de haber cometido un pecado mortal, yo les voy a preguntar, ¿Jesús está en la Eucaristía? ¿En esa Eucaristía que ese sacerdote convirtió a pesar de que está en pecado mortal? Pues sí, hermanos, sí. Jesús va a estar presente en ese pan y en ese vino que el sacerdote convierte incluso con las manos que hace 5 minutos acabaron de cometer un pecado. Y muy grave. Porque nosotros no creemos en la potestad o en el poder del sacerdote. Porque es un humano como nosotros. Nosotros creemos en el mandamiento y en la palabra que edifica, que es Cristo mismo. Y que Él dejó instituido a nuestros sacerdotes. ¿Sí? Cuando le dijo a Pedro, lo que quede atado en la tierra, quedará atado en el cielo, mientras que lo que quede desatado en la tierra, quedará desatado de la misma manera en el cielo. Si nosotros creemos en este poder de la palabra, cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, entonces vamos a misa no por el sacerdote, sino en el poder que se le otorga a él. Es importante que entendamos que lo que hace ser a nuestra iglesia santa, una y en esta edificación, es creer en la palabra de Jesús que nos edifica. No se nos olvide que es Cristo quien nos va edificando en este camino pastoral para llegar a su encuentro con el Padre. Por este motivo, hermanos, ¿sí? es importante y es necesario distinguir este paso de la mesa de la Escritura a la mesa de la Eucaristía. La mesa de la Escritura es el ambón, que ya lo hablábamos,
El ambón es la mesa de la escritura donde se proclama la palabra y el altar es la mesa de la Eucaristía, ¿sí? Depositándose en este rito sacramental, da cuenta de la presencia y de la eficacia de Cristo renacido. Nosotros creemos en un Cristo de vivos, no en un Dios de muertos, y es por eso que tenemos que edificar con la palabra. Tenemos que dar testimonio de ella en la liturgia y fuera de ella. Por último, la palabra y sacramento, ¿sí? Las dos partes, que es la palabra de Dios y el sacramento, que es la Eucaristía, constituyen así la substancia del camino de la fe de la iglesia. ¿Cuál es el camino? Cuando Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia. ¿Qué significa esto? Hagan esto en memoria mía. Hacer esto en memoria suya del Señor significa que debemos ir de la mano la palabra y el sacramento. No podemos ser ministros solo de la Eucaristía, aunque el término correcto está así definido, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Cuando hablamos de la comunión, no se refiere solo a la Eucaristía, se refiere a su palabra vivida. Es decir, comunión, ayudar a que las personas lleguen a ese acto donde se unan con el Señor. Común unión. Son ministros de la unión, no solo de la Eucaristía, sino también de la palabra. Y por eso es que la misión del ministro extraordinario aún se extiende más, porque no solamente se tiene que hablar de la Eucaristía como sacramento, sino que también debemos aprender a comunicar la palabra que es Cristo mismo. Ahorita en la segunda sesión aprenderemos ahora sí a predicar la palabra de Dios. Este primer parte es entender por qué el quehacer de la proclamación y predicación de la palabra. Así se muestra con convicción en qué medida el objetivo del anuncio y de la lectura de la palabra es el encuentro pleno con Cristo en el sacramento de la fracción del pan. Y por lo cual, en cada acción litúrgica ocurre todo aquello que la palabra anuncia. Es decir, cuando participamos ya de la Eucaristía, todo lo que se hace, ponerse de rodillas, elevar a Jesús en pan, consumirlo, santificarnos a través de su cuerpo y su sangre, todo eso se comprende desde la palabra. Es decir, tenemos que anunciar a Cristo con la palabra para poder llegar a la Eucaristía. No podemos llegar a la Eucaristía sin la palabra. Y así se realiza la voluntad de Cristo que siempre está presente en su iglesia. Hermanos, vamos a pasar a la parte importante de cómo comunicar la palabra de Dios a nuestros hermanos. Para ello, será importante disponernos ahorita con nuestras Sagradas Escrituras. Les voy a pedir que tengan sus Sagradas Escrituras a la mano. Vamos a comenzar haciendo unas actividades para comenzar con la proclamación y la predicación de la palabra de Dios.